Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Las Mangas del Chaleco. Hoy una nota profunda, con sentimiento y mucha memoria. Vamos a recordar los 50 años del golpe militar con dos expertas, investigadoras y abogadas que han estado trabajando hace mucho tiempo y están trabajando también en un libro. Te invito a recorrer juntos la historia que más nos duele, pero a la que no debemos olvidar. Chicas, ¿qué significa que se cumplan 50 años de aquella fatídica fecha que todavía no podemos olvidar? Bueno, este es un año importante porque es justamente una fecha muy señera, ¿no? 5 décadas desde el inicio del golpe de Estado en Argentina y en Tucumán en particular, una fecha que nos marca profundamente por lo que significó la política de desaparición forzada de personas y exterminio que se llevó adelante en todo el país, pero en Tucumán con una particular crueldad, ¿no? A partir de la gran cantidad de personas desaparecidas en una provincia y en un territorio bastante pequeño, y sobre todo pensando en dos cuestiones. Primero, que el proceso genocida comenzó un año antes en el resto del país con el inicio del operativo Independencia, y en segundo lugar que uno de los principales responsables de lo ocurrido en nuestra provincia, Antonio Guzzi, luego durante la democracia fue gobernador electo, ¿no? Entonces el símbolo de la impunidad de alguna manera al mando del gobierno provincial ha sido una marca muy fuerte que nos ha marcado a todos como tucumanas y tucumanas a lo largo de las décadas. Y bueno, importante también recordar que finalmente él se murió siendo condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué creemos o por qué pensamos o todavía resuena? Uno se pregunta, ¿por qué Tucumán? Digo, ¿por qué no Santiago, Jujuy, Salta? ¿Se sabe eso? ¿Por qué Tucumán fue el elegido? Porque especialmente para este epicentro de malos maniobras que han enlutado Tucumán. Bueno, en general esa pregunta resuena bastante, sobre todo por un elemento que traía Julia, que es que en Tucumán la política de desaparición forzada y la instalación de centros clandestinos de detención, tal como la conocemos en todo el país a partir del golpe de Estado, en Tucumán es la única provincia que comienza, o el lugar donde comienza ese experimento sistemáticamente un año antes, durante lo que se conoce como el Operativo Independencia, ¿no? Que comienza en febrero de 1975. Y entonces con mucha frecuencia históricamente nos hemos preguntado por qué en Tucumán no solo ha habido este especial ensañamiento represivo que mencionaba Julia, sino también este inicio temprano de la política de desaparición forzada de personas. A lo largo de la historia se han ido dando distintas respuestas a esto, ¿no? Inicialmente la argumentación oficial que se dio es que en Tucumán funcionaba en ese momento el único foco de guerrilla rural que había en la Argentina, que era la guerrilla del PRTR, la compañía de Montes Ramón Rosa Jiménez. Entonces, de alguna manera el operativo Independencia se publicita como un operativo antiguerrillero, ¿no? Que se proponía combatir a la guerrilla. Pero en realidad, si bien efectivamente está vinculado, el inicio del operativo Independencia está vinculado a la existencia de la guerrilla, el objetivo tanto del operativo Independencia como de la dictadura posterior ha excedido con creces la guerrilla, ¿no? Se ha propuesto en general destruir no solo las distintas organizaciones populares, obreras, estudiantiles, políticas, que en algunos casos buscaban una transformación profunda de la sociedad, en otros casos defendían derechos y buscaban una sociedad más justa. Se propuso transformar todo eso y más todavía. Se ha propuesto transformar las bases de vida de la provincia de una manera tal que esas resistencias no puedan emerger durante muchos años más, ¿no? Y de alguna manera esto que traía Julia, que es la elección del propio genocida como gobernador, muestra los resultados de esa política, ¿no? Construir una sociedad capaz de identificarse en parte con el perpetrador y borrar de su memoria esas grandes conquistas y luchas que había sabido construir el pueblo tucumano. Chicas, ¿creen que hay una deuda todavía con la currícula de educación en el país? Digo, porque ¿cómo se enseña esta fecha? ¿Así con esta profundidad, con estos detalles? Me parece que es importante enseñarlo circunstanciado también a lo que es el territorio y a la realidad de cada provincia, ¿no? Porque justamente Tucumán tiene unas temporalidades, unos marcos para comprender el pasado que son distintos de los de Santiago, como vos decías, o de los de Cava o de los de Córdoba. Entonces es importante poder tener el registro local de lo que ha significado la ocupación territorial de Tucumán durante el operativo Independencia, que es algo, como señalaba Ana,
que no tiene precedentes en el resto del país y que ha marcado de una manera muy particular a nuestra comunidad y a los tucumanos y a las tucumanas, en el sentido de que hemos tenido el desplazamiento de miles de personas que formaban parte de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, la instalación de bases militares a lo largo del territorio provincial, la reticulación del territorio, el control constante sobre la población, una serie de características que son muy particulares y que es importante poder analizarlas, poder enseñarlas, traerlas a la memoria y un poco conversar continuamente con los chicos, con las chicas, que a nosotros nos pasa todo el tiempo cuando damos cursos de formación, de que siempre el que se interesa en aprender un poco sobre la historia de Tucumán es porque en realidad desde algún lugar de los familiares eso lo toca y no sabían antes de empezar el curso que tienen un abuelo que les ha pasado esto, que tienen un tío que ha pasado por tal cosa, que tienen un padre que ha pasado por una situación vinculada a la represión, ¿no? Porque ha sido tan fuerte y ha calado tan hondo y ha tenido también un impacto tan fuerte a nivel de la población, sobre todo en las zonas rurales, que es importante estar todo el tiempo trayéndolo a la memoria y trabajando también con nuestras propias características como provincia. ¿Cómo se sienten cuando los más interesados son los adolescentes, jóvenes que tal vez no vivieron en esa época, pero les llega tan profundo también el saber, ¿no? Mira, nosotros en general, más que con adolescentes de escuela, hemos trabajado mucho con estudiantes universitarios un poco más grandecitos y ahora, por otra parte, estamos en el marco de un curso de formación que estamos haciendo con la escuelita. Estamos trabajando con docentes de secundaria y es muy impresionante esto que menciona Julia, ¿no? Que ha tenido tal profundidad y tal extensión que muchas veces uno, por supuesto, además la gente que viene es gente que ya está de por sí interesada, ¿no? No es que trabajamos con todos los jóvenes, viene gente interesada, pero desde algún lugar incluso también hacemos un trabajo que por ahí después podemos profundizar un poco, que es conocer el territorio, que muchas veces se dan cuenta que en sus propios entornos tienen esas historias cercanas, ¿no? Y entonces de repente es como darle otra profundidad histórica a aquellos lugares donde uno transita cotidianamente y creemos que acá también radica la fertilidad del trabajo de la memoria, ¿no? Que no es solamente recordar algo, honrar a quienes pasaron por eso, que también constituye, pero sobre todo este trabajo también tiene que ver con tener un lente para observar nuestro presente y buscar explicaciones de cosas que nos pasan, ¿no? Porque hay muchos de los procesos que vivimos hoy que son consecuencia directa de aquel momento, pero hay que poder tejer esa explicación, ¿no? Porque de repente la industria azucarera sigue siendo una de las principales riquezas de esta provincia y sin embargo casi no genera muy poco empleo. Bueno, para entender eso necesariamente tenemos que pasar por el operativo Independencia y la dictadura, ¿no? Pero construir esas mediaciones a veces requiere un poco de paciencia y de trabajo, pero a la vez genera explicaciones que a mucha gente le hace sentido con sus propias problemáticas, con su propio entorno, su propia vida. Y eso. Bueno, las cosas que se olvidan son las que no se recuerdan. Nosotros en Las Mangas del Chaleco no olvidamos y por eso hemos brindado un espacio, un programa entero para poder volver a hablar de lo mismo, entenderlo un poco más y buscarle otro norte también a la comprensión del sentir, ¿no? Vamos a una pausa, ya volvemos. Continuamos en Las Mangas del Chaleco. Bueno, hay un excelente tema que quería abordar, que es la creación de un libro que lleva todo el bagaje de investigación y también del trabajo de ustedes en consonancia de lo que ha sido esta fecha para todos. ¿Es así, chicas? Están trabajando en un libro que ya está ultimando detalles. Sí, está en prensa, va a ser editado por la editorial de la Universidad Nacional de Tucumán y el libro lo que hace es recoger de alguna manera todo el producto de la investigación que venimos llevando adelante con este proyecto que conté que se llama Base de Datos Genocidio en Tucumán, que es un proyecto que hemos iniciado en el año 2015, hace ya 10 años, que ha consistido en crear una base de datos de las víctimas del terrorismo de Estado en nuestra provincia y esa base de datos
ha sido construida a partir del aporte de muchos estudiantes universitarios que han sido voluntarios en el desarrollo de la base de datos y principalmente con la recolección y sistematización de toda la información judicial que existe sobre víctimas de nuestra provincia, o sea, hechos ocurridos en Tucumán. O sea, tienen la mayor cantidad de información de hechos que sucedieron, quiénes fueron las personas, las víctimas y en qué estado judicial están. Exactamente. El libro recoge esa información y a partir de eso hemos ido haciendo diferentes investigaciones y haciendo distintas evaluaciones sobre lo que ocurrió en Tucumán. Y bueno, la idea era publicarlo en los 50 años con nuestra ambiciosa propuesta de hacer una revisión de lo que fue el informe de la Comisión Bicameral. En Tucumán, en la década del 80, existió una comisión bicameral investigadora de las violaciones a los derechos humanos, que fue sancionada por una ley provincial e integrada por diputados y senadores de la provincia, que lo que hizo fue recoger denuncias a lo largo de la provincia, más de 500 denuncias de hechos de desaparición forzada, y luego elaboró un informe final que lo que tiene es un relatorio de todo lo que ocurrió en nuestra provincia, los principales centros clandestinos, la mecánica represiva. Es realmente un trabajo muy valioso que nosotras rescatamos y que creemos que debería ser leído por todos y todas. Y bueno, nuestra idea era un poco reactualizar esa información a la luz de todo lo que se ha recogido de datos y de denuncias desde el fin de la Comisión Bicameral hasta ahora. Chicas, ¿podrían hacerme una cronología de qué sucedió en Tucumán medianamente con estos actos aberrantes, medianamente como para tener la magnitud de lo que ha sucedido? Porque nosotros tenemos, como todos medios de comunicación además, públicos totalmente abiertos de distintas edades y me gustaría que tal vez a través de la pantalla pudiéramos atravesar con esos datos. Bueno, mira, capaz que en esta vocación de síntesis podemos construir un arco, ¿no? ¿Sí? Julia acaba de decir que esa comisión bicameral reunió aproximadamente la denuncia de 500 personas que en ese momento se sabía, estamos hablando de los 80, que en Tucumán habían sido secuestradas y que la mayoría de ellas había estado desaparecida, ¿no? Las primeras investigaciones y sistematizaciones que hay sobre esto en los 80 establecían que en Tucumán había habido aproximadamente, después, bueno, la CONADEP suma algunas, pongamos que entre 500 y 700 personas habían sido secuestradas en Tucumán y la mayoría había estado desaparecida, ¿no? Podemos trazar un arco a hoy, que hoy sabemos que esas personas en realidad han sido 1.900, nuestra base de datos registra 1.903 personas, que es un piso mínimo verificable, porque siempre decimos, la cantidad de denuncias siempre aumenta, digamos, lo que nosotros sabemos es, por decirlo así, con nombre y apellido, fehacientemente que hay 1.903 personas que han sido secuestradas, ¿no? ¿Qué ha pasado en ese camino? Por un lado, se ha producido un montón de conocimiento de esta represión en Tucumán que ha consistido, para ponerlo en grandes rasgos, en que a partir de 1975 comienza el operativo Independencia, lo comandaba en ese momento Adel Vilas. Se conocía por aquel entonces que había funcionado más o menos 30 espacios de detención, registra la bicameral. Hoy sabemos que en Tucumán han sido aproximadamente 130. Lo que pasa es que de esos 130 centros clandestinos, grandes centros clandestinos, han sido 14. El resto han sido pequeños lugares que han secuestrado a algunas pocas personas, ¿no? Pero en realidad la acumulación de conocimiento lo que nos ha permitido es complejizar la comprensión de cómo ha sido ese proceso, que antes sabíamos a grandes rasgos que había grupos que secuestraban a personas y que la mayoría desaparecían. Hoy hemos complejizado ese conocimiento, sabemos que el aparato represivo no solamente producía desapariciones, sino que también fundamentalmente había muchos sobrevivientes, personas que eran secuestradas, tenidas en centros clandestinos, torturadas y luego liberadas. Esas personas sobrevivientes representan aproximadamente en Tucumán el 60% de las víctimas. Esto va un poco a contrapelo del sentido común, que piensa que la mayor parte de las víctimas han sido desaparecidos. En realidad, con toda esta información construida a lo largo de tantos años de lucha, digamos, sabemos que a los desaparecidos han sido una parte de las víctimas, la otra parte ha sido sobreviviente. También sabemos que ha habido una ocupación militar muy grande, como decía Julia, y que eso ha implicado que no solo haya grandes centros clandestinos, sino que las pequeñas comisarías, los pequeños lugares, algunas escuelas en los lugares rurales, también a veces eran ocupadas por el ejército, por la gendarmería o utilizadas por las policías como espacio de detención y de liberación o de secuestro de personas, ¿no? Y un segundo eje que trabaja el libro, que me parece interesante, que hemos hecho bastante énfasis, es
no solo en poder reconstruir esto que venimos diciendo, cómo ha funcionado el sistema represivo, sino hacer una segunda pregunta que es, ¿cómo sabemos, cómo hemos llegado a saber todo esto que hoy sabemos? Porque eso es algo que a veces nos tenemos que recordar, que no es algo que de generación espontánea que ha nacido de un repollo toda esta información, sino que ha sido construida a lo largo de muchos años de lucha de los organismos de derechos humanos, del campo popular, que han logrado que se abran procesos judiciales, que han logrado que haya políticas de memoria, y entonces de alguna manera todas esas políticas son las que hacen que hoy estemos en un lugar de mucho mayor saber de aquello que sucedió y que sigamos identificando un montón de cosas que nos faltan por investigar y por conocer, ¿no? Claro. Y de todos estos casos que tenemos en Tucumán, ¿todos están judicializados o hay algunos que han quedado en...? Bueno, la base de datos está construida exclusivamente o principalmente con la información de los casos judicializados y después enriquecida con todas las personas que han denunciado en la CONADEP en la década de los 80 los hechos, y puede ser que algunos de esos casos no estén judicializados, pero serían las excepciones. Entonces, principalmente lo que hemos hecho es basarnos en esos documentos que lo que le dan justamente es una información fehaciente, es una información verificada, es una información acreditada y en muchos de los casos es una información que ya fue objeto de una sentencia judicial y de un pronunciamiento por parte de la justicia, ¿no? Sin embargo, sí hay una información que siempre nos parece relevante destacar, y es que este número inicial de hechos denunciados en la década del 80 se fue multiplicando con el paso del tiempo, sobre todo a partir de la existencia de políticas estatales vinculadas al proceso de memoria, verdad y justicia, tanto a instar los procesos judiciales, a crear diferentes instituciones estatales a cargo de la reparación de las víctimas, reparación económica o la reparación en términos de asistencia psicológica, y distintas instancias que se han ido generando que han permitido la reproducción de que existían estas instancias a los fines de hacer las denuncias, de que la gente se acerque y pueda relatar lo que les había pasado y sobre todo que tengan una escucha atenta y dedicada de parte de los actores estatales, ¿no? Y por el otro lado, lo otro que hemos podido constatar es que también la política judicial, una política criminal directamente dirigida a la búsqueda de nuevas víctimas y de nuevas declaraciones, también impactó en un mayor acercamiento de los represaliados a la justicia, algo que en la década de los 80 era muy difícil, porque en realidad acceder a un recurso judicial es bastante complejo. Uno tiene que saber a dónde denunciar, cómo denunciar, si necesita un abogado, cuáles son los mecanismos que tiene que instar, de qué manera tiene que escribir la denuncia. Bueno, todas esas cuestiones se han ido haciendo cada vez más flexibles y más asequibles a la población a partir de una decisión estatal, y de esa manera han ido ampliándose la cantidad de hechos denunciados, y el mejor ejemplo es la causa Jefatura 3, que ha tenido sentencia hace el año pasado, 2024, hace 2 años. Que ha sido construida principalmente a partir del impulso de la Fiscalía, buscando a las víctimas para que se acerquen a denunciar y contar lo que les había pasado, y por tanto son todos hechos denunciados, en su mayoría denunciados a partir del año 2003. Claro, y la verdad que son datos valiosos y para tener en cuenta. Tratamos de darle un lugar en la memoria porque uno por ahí no tiene tan fresco como ustedes, digo, el pasaje de los años, del tiempo y tantos números que son tan importantes. Hay que hacerlos propios para que eso sea consciente, ¿no? Realmente esté en la conciencia de cada uno de los ciudadanos, de los que hayan o no atravesado a alguien que tenga cerca, ¿no? Porque no necesariamente te tiene que pasar para que te haga efecto, ¿no? Así que bueno, instamos a la conciencia en común, digamos, de los argentinos para que esto no vuelva a pasar. Vamos a una pequeña pausa, ¿les parece? Ya volvemos.
seguimos recorriendo el camino de la memoria y haciéndolo con conciencia. Es por eso que, chicas, es un poco rugoso en el corazón hablar de esto, pero hay lugares y momentos que se han combinado en ser epicentro de las mayores maniobras que ha tenido, ¿no?, el Operativo Independencia y, por supuesto, este tiempo, porque no hace un tiempito, nada más en varios meses y años que han tenido esto en la conciencia. A lo que voy es, ¿cuáles han sido esos lugares emblemáticos en los que ustedes han podido fijar su ojo para poder analizar y estudiar? Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo, o tenemos una línea de trabajo que se llama Territorios de la Memoria, que es precisamente un recorrido presencial. Vamos con personas y recorremos algunos de esos lugares que han sido emblemáticos en la historia del genocidio de nuestra provincia, ¿no? En el sur de Tucumán recorremos fundamentalmente la Escuelita de Famaillá, que fue el principal centro clandestino del año 1975. Por eso en realidad se lo conoce a la Escuelita como el primer centro clandestino de la Argentina, porque era de alguna manera el más grande que funcionó en el 75 en ese momento, ¿no? ¿Cuántas personas creen que se llegó a...? Bueno, hay el primer comandante del operativo tenía cierta vocación por dejar escritas las cosas que hacía, entonces él dijo que mientras él había estado ahí habían pasado alrededor de 1.200 o 1.500 personas por ese lugar. Nosotros tenemos en este registro sistemático en la base de datos, hemos llegado a contabilizar alrededor de 300 personas que han pasado por ahí. Seguramente él tiene razón, digamos, no tenía por qué mentir al respecto porque se vanagloriaba de eso. Junto con la Escuelita de Famaillá han sido emblemáticos en el sur otros espacios que muchos de ellos han funcionado en ingenios o ex ingenios azucareros, ¿no? Entonces, junto con la Escuelita funcionaba un centro clandestino en el ingenio La Fronterita, que tenía adentro del ingenio, con la fábrica en funcionamiento, tenía un centro clandestino ahí también, y también funcionó en el sur, aunque un poco más hacia el 76, la base de datos, la base militar en el ex ingenio Santa Lucía, y también hubo en ese momento otra en el ex ingenio Lules, ¿no? Esas fueron como las principales, hay más, pero esas fueron las principales que funcionaron en el sur. Y hacia 1976 se funda otro centro clandestino en el ex ingenio Nueva Baviera. Fíjense que vengo diciendo ex ingenio, ¿no? Claro. Y esto ya nos alerta sobre uno de los blancos principales de todo el genocidio, que va a ser la clase obrera, azucarera dentro de Tucumán, y cómo de alguna manera los industriales azucareros, los dueños de las grandes empresas y grandes tierras azucareras, de alguna manera contribuyen a ese desarrollo a través de prestar sus instalaciones para el funcionamiento de estos lugares, ¿no? Y para quienes... También, ¿no?, sí, pero sobre Famaillá, para quienes no conocen la Escuelita de Famaillá, o quienes sí conocen, la escuela estaba bastante... no en el medio del tejido urbano de la ciudad de Famaillá, pero muy próximo a la plaza principal, y había todo un barrio alrededor de la Escuelita donde los vecinos y las vecinas sabían lo que estaba pasando, escuchaban lo que sucedía, veían los camiones que ingresaban con las personas detenidas, y de hecho ya en el propio 75 los familiares que estaban buscando a sus seres queridos sabían que el lugar a donde tenían que ir era Famaillá. Entonces eso también es una característica del terrorismo de Estado, ha sido el enclave de estos dispositivos concentracionarios en el medio de las ciudades, en lugares por donde se transitaba y se caminaba diariamente, o en lugares donde hasta el día anterior se habían hecho trámites rutinarios, como la jefatura de policía acá en San Miguel de Tucumán, en el centro donde hoy es el Ministerio de Educación, y otros lugares más que han sido parte de las instituciones educativas, que ha sido lo más común, ¿no? En ese sentido me parece interesante como contar un poco después el devenir de la Escuelita, ¿no? Porque la Escuelita ha sido primero centro clandestino, el año siguiente a que dejó de funcionar como centro clandestino, durante el año 76 fue refaccionada, y a partir del año 77 y hasta el 2012 funcionó como una escuela primaria, donde los sobrevivientes iban a votar al mismo lugar donde habían estado detenidos y torturados, sus hijos y nietos iban a clases en esos lugares donde habían sido sus celdas, y recién a partir del año 2012 pudo comenzar después de muchos años de reclamo en realidad y de una historia previa, se logró que ese lugar fuera desocupado como escuela y empiece a funcionar como un espacio de memoria, ¿no? Que es como funciona hoy, y es un lugar al que se puede ir a hacer visitas para de alguna manera recorrer y conocer esa historia. Bueno, el Pozo de Vargas, el
también algunas dependencias militares que están por la Ruta 9, Sí. y distintos otros lugares también formaron parte de esta grilla, me imagino, de investigación de ustedes. Sí, en realidad ahí hay una línea temporal, ¿no? que vincula estos lugares, porque cuando la escuelita se desarma como principal CCD del Sur, que es lo que estaba contando Ana recién, ese dispositivo represivo se traslada a la ciudad de Tucumán y va a pasar por distintas locaciones. La primera es la Escuela de Educación Física, ex escuela, hoy facultad, que también fue un centro clandestino de detención, para el cual la universidad le prestó las instalaciones al ejército. Luego de eso, ese dispositivo se trasladó a un lugar que se llamó Reformatorio, que hoy es, en realidad está sin funcionamiento, pero era un lugar de una institución del Ministerio de Desarrollo Social de acogimiento de niños que estaban en situaciones familiares irregulares. Y luego de eso, ese dispositivo se traslada a su espacio de instalación final, que es el Arsenal Miguel de Ascuena, que es el que vos contás sobre la Ruta 9, que ha sido un centro clandestino que ha tenido una capacidad para 80 personas al mismo tiempo. Funcionó en un ex polvorín, es decir, un lugar de acopio de armamento del ejército, que ha sido especialmente acondicionado para ser un centro clandestino de detención, donde se trazaron pequeñas celdas que no tenían más de 1,20 m de largo ni más de 80 centímetros de ancho. O sea, imagínate la situación en la que las personas estaban en ese lugar las 24 horas del día, con los ojos vendados, sin alimentación, engrillados y con la guardia constante que los estaba controlando. Y este lugar tiene dos características que son muy relevantes para explicar su importancia. Una de ellas es que funcionó como un polo de atracción de todo el NOA. Por el CCD Arsenales pasaron personas de Santiago del Estero, de Salta, de Jujuy, de Catamarca. Y la otra cuestión relevante para destacar de este lugar es que a unos 200 metros del polvorín donde estaban alojados los detenidos desaparecidos, se encontraban las fosas clandestinas a donde las personas fueron ejecutadas. Esas ejecuciones sumarias de parte del ejército ya habían sido testimoniadas en la década del 80. Uno de los testigos, que es un ex gendarme, fue al juicio de las juntas militares y relató cómo vio a Bussi personalmente ejecutando a personas en ese lugar. Bueno, porque las tramas de la injusticia eran mucho más fuertes que la de la justicia, tuvieron que pasar más de 30, 40 años y recién en el año 2012 pudieron ser encontradas las fosas y en una de ellas se identificaron los cadáveres de 13 personas. Por el otro lado está el Pozo de Vargas, que la investigación empezó en el año 2002 y que tomó bastantes años también. En el año 2006 se determinó la existencia de restos óseos humanos en el lugar y recién a partir del año 2011 comenzaron a producirse las identificaciones a partir de ADN de los restos encontrados en ese lugar, y ahora son más de 100 las personas identificadas en el Pozo de Vargas. Creo que es uno de los enterramientos más grandes de Argentina identificados hasta el momento. El Pozo de Vargas está en lo que sería la intersección de los municipios de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Tafí Viejo, exactamente, en lo que fue una finca cañera de una familia apellido Vargas, por eso el nombre de Pozo de Vargas. Familia que evidentemente le cedió al ejército ese lugar y ese pozo que habría sido del ferrocarril para ser utilizado para la inhumación de cadáveres de tantas personas. La investigación del Pozo de Vargas ya se agotó en el sentido de que se rescató todo lo que se podía rescatar de ese lugar. Lo que restan es poder identificar restos que han sido encontrados y que no hay macheo de ADN porque familiares aún no han dado la muestra de sangre, y es algo que, bueno, que siempre está pendiente que se pueda producir. La Brigada de Investigaciones también es un lugar emblemático, digo, para esta fecha, ¿no? ¿O no? Sí, en realidad la brigada funcionó como un anexo de jefatura, que es el principal, tiene la característica o la característica distintiva es que ha sido el CCD que más, un periodo más largo ha funcionado, ¿no? Porque la jefatura comenzó a funcionar con el operativo Independencia y atravesó buena parte del golpe de Estado, de la dictadura, y entonces si uno lo compara con la escuelita o con Arsenal, que ha tenido un funcionamiento más acotado, este ha tenido un funcionamiento bastante más prolongado, ¿no? ¿En la jefatura de policía también? Exactamente, que la jefatura es donde hoy funciona el ministerio, ¿no? Ahí era la sede central y la brigada funcionaba como una especie era el mismo dispositivo que funcionaba como un anexo junto con la jefatura.
Y ese era como el otro gran centro de todo lo que venimos hablando, era el ejército el que lo gestionaba y lo administraba, en este caso era la policía provincial, ¿no? Que también tiene su propia trayectoria, que ya venía de procesos represivos antes del golpe de Estado, y que se incorpora de lleno dentro del operativo y con el golpe de Estado en la represión, digamos. 50 años han pasado para que estemos charlando de esta manera, de una forma más madura también y más asentado el tema, pero no olvidado, ¿no? ¿Cómo esperan que sean los próximos 50 años? ¿Cómo quieren que sean? No vamos a estar vivas, nos parece. No importa, pero las huellas se dejan. Bueno, me parece que es importante seguir trabajando siempre por más memoria, más verdad y más justicia. No, lo que decía Ana, no pensar en la dictadura o en el genocidio como algo que pasó hace un tiempo, sino tener presente que uno siempre recuerda o hace memoria con las coordenadas del presente y que muchas de las cosas que suceden hoy en realidad tienen su germen en lo que empezó a ocurrir o en lo que ocurrió hace 50 años y que es importante tener memoria justamente para que no nos vuelvan a ocurrir las mismas cosas y para poder tener avesados los sentidos cuando pensemos que es posible algo tan tremendo como lo que ocurrió en la década del 70, ¿no? Yo creo que es importante tener eso siempre presente porque si no hubiera existido sectores civiles, empresariales, partidarios, sindicales y de muchas eclesiásticos que han prestado el consentimiento para la represión, no hubiera sido posible 30.000 detenidos desaparecidos. También yo rescataría esta idea, se me venía ahora el refrán, ¿no? A hombros de gigante, que quiere decir que uno siempre empieza a caminar sobre lo que han acumulado las generaciones anteriores, ¿no? Entonces nosotros intentamos rescatar este sentido todo el tiempo, que nosotros hoy hemos podido avanzar todo esto en la medida en que quienes nos han precedido han hecho un enorme trabajo que nos permiten pensar otras cosas, como lo fundamental de alguna manera o lo inicial había sido investigado, completado, etcétera. Nosotros podemos avanzar un poco más y esa idea de cadena esperamos que siga, que la sigan retomando las nuevas generaciones, ¿no? Esta idea de poder pensar cómo siempre trabajamos, nos incorporamos a un camino que nos antecede y dejamos un camino que para quienes van a venir después. Ha sido un placer conocerlas, chicas. La verdad, bueno. De todo corazón les agradezco que hayan accedido a esta entrevista y que me hayan mostrado su trabajo, que veo que me siento orgullosa de haberlas conocido y que me expliquen esto, ¿no? Muchas gracias y muy amable. Gracias a vos por el interés. Es el momento justo en las mangas del chaleco para presentarte el informe especial. Carolina Ponce de León hoy nos propone este tema. Hoy en las mangas del chaleco le contamos la historia de Micaela y Agustina, que conformaron la empresa Vegasol. La idea es crear vajillas biodegradables a través del bagazo. Esta es su historia. Nosotras somos estudiantes de la licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Nos inscribimos en un concurso que se llama EmprendeU. Nuestra idea de negocio consta de elaborar vajillas de bagazo, vajillas biodegradables a partir del bagazo. Las vajillas de bagazo se nos ocurrió
por una principal problemática de acá de Tucumán, que es la contaminación de plástico de un solo uso. Mediante contactos con el IPAT, el Instituto de Promoción Azucarera y de Alcohol de Tucumán, conseguimos gestionar la materia prima, que es el bagazo. Fuimos a buscar la materia prima y la elaboramos de manera casera, porque cabe destacar que dichas bandejas de bagazo son fabricadas mediante una prensa hidráulica, pero como nosotras no tenemos esa maquinaria, fue la fabricación de manera casera. Y fue de varios meses, o sea, teniendo en cuenta el desarrollo del marco teórico, el trabajo de campo, las entrevistas que hicimos a los bares, el buscar el contacto en el IPAT, ir a los ingenios y después fabricarlas serán 2 meses. Porque el bagazo es un material que ya se utiliza para otros fines como la quema para producir la misma energía o también el papel. Y entonces nosotros, tomando de otros países como la India o China, vimos que se podía implementar este material en vajillas biodegradables. Y cómo no usarlo aquí, que Tucumán cuenta con 12 ingenios azucareros en zafra, es decir que tenemos materia prima de sobra. Y fue un gran trayecto para nosotras dos, primero investigar si se podía hacer, sacar ejemplos de otros países, poder buscar dónde conseguir ese bagazo, hablar con los contactos necesarios, ir hasta los ingenios, ir hasta el IPAT y estar en la facultad también, porque la facultad también nos dio una gran mano con eso. A nosotros nos gustaría que la gente sepa que detrás de Bagasol hay 2 estudiantes que soñamos con que Bagasol sea más que un emprendimiento, sino que sea una empresa, que sea una fábrica, que pueda, digamos, resolver esta problemática de Tucumán, que es la contaminación del plástico de un solo uso, así como también que se incorpore en gastronomía, que lo incorpore el Estado, que dejar una huella más que nada. No estamos lejos, ya que hemos hablado con muchas personas y se nota la emoción de poder, digamos, adquirir estos productos. Nosotros hicimos un trabajo de campo yendo con gastronómicos y vimos la predisposición de estos a poder cambiar las bandejas de plástico por bandeja de bagazo. Así como también estuvimos hablando con la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la municipalidad y también vemos la predisposición de todo. Mucha gente que se nos acercó en el Emprendeu también, fascinada, con curiosidad. Así que nosotros vemos que la gente, digamos, está predispuesta a cambiar el estilo de vida. Bueno, ¿tu nombre completo? Agustina Lazarte. Agustina, vos también sos estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional. Bueno, nosotras, como comentó mi compañera, ya teníamos conocimiento de que se hacía en otros países, entonces, mediante la ardua investigación que hicimos, chequeamos que sí, se puede implementar acá. Nos hace falta más ayuda, un poco de colaboración para seguir, ¿cómo se podría decir? Como construyendo mejor el camino para llegar de una mejor manera a la fabricación de dichas vajillas. Claro, de forma de mayor cantidad y que sean más profesionales, porque cabe destacar que las vajillas que nosotros hacemos son vajillas hechas a mano. En cambio, si nosotros pudiéramos contar con esta maquinaria necesaria, podríamos producirlo a gran cantidad y poder empezar a distribuirlos de forma más profesional. Y más que nada a los inversores, también al mismo Estado, al gobierno. Las autoridades que nos apoyen, que se siga tomando más conocimiento para recibir estas ayudas. Y que más que nada que se puede cambiar, que si bien mucha gente ve que la provincia está colmada de basura, puede cambiar, puede hacer un pequeño cambio, puede empezar a pensar en ideas para mejorarla, para que sea más verde. Exactamente, para que sea un lugar mejor. Afirmar lo que usted dice, porque también con la investigación de campo nos dimos cuenta que nuestra generación por ahí es la más consciente en el tema de la reutilización, consciente en la contaminación, y somos los que más estamos predispuestos a cambiar esto. Y bueno, hacer un llamado a estar más unidos, a apoyar todo esto, a apoyar nuestras ideas, fomentarlo, para que también así desde los más chiquititos hasta los más grandes sepan y bueno, se pueda concretar. Y lo mismo, agregando lo que dice mi compañera, que nos unamos entre todos, más que nada nuestra generación que está tan consciente con todo lo que sufre el planeta,
que es verdad que no hay dos tierras, hay una sola y hay que empezar a cuidarla. Más que nada Tucumán, que es el jardín de la República, hay que hacerle honor a su nombre y hay que unirnos todos para que hacer un pequeño cambio y de los pequeños cambios dar grandes pasos también. Sí, al Instituto de Promoción Azucarera y de Alcohol de Tucumán. A Nico se llama el chico que nos ayudó a gestionar esto. Muchas gracias a Nico. Sí, también a la universidad, a la facultad, porque con quien charlábamos, autoridades, nos brindaban mucho apoyo y bueno, y a todos los que en este trabajo de campo estuvieron muy predispuestos a contactarnos. Familiares, amigos, a nuestras propias parejas también. que estuvieron ayudándonos mucho en esto. Sí. A nosotras mismas nos agradecemos de poder haber unido esta fuerza y poder haber dado un paso más en Bagasol. Y que no vean la universidad como un gasto, que vean que hay futuro, que hay chicos que están predispuestos, que hay chicos que son tan inteligentes que aparte de nosotras en el Emprendeu se pudo ver la calidad de la universidad pública en Tucumán. La universidad pública no es un gasto, es una inversión. En mi casa, no, solamente mi papá. Mi papá es el primer egresado de una institución pública, de la universidad pública, de la Facultad de Filosofía y Letras, y mi hermana y yo seríamos las segundas. Sirve la universidad pública, sirve que sea libre, gratuita y de calidad. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más en Las Mangas del Chaleco. Recordá que somos Las Mangas del Chaleco Tucumán en YouTube, en donde vas a poder ver este programa como los anteriores de estas 10 temporadas. Recordá también que en Instagram y en Facebook somos Las Mangas del Chaleco OK. Allá vamos a estar gustosos de recibir tus comentarios, también cada una de tus interpretaciones, como también algunas ideas que podemos hacer en este año en Las Mangas del Chaleco. Gracias a la gente del Sheraton Tucumán que nos brindó las instalaciones para hacer esta entrevista. También un beso enorme a las chicas de Charlotte que brindan la indumentaria semana a semana. Tengo un montón de datos para los próximos días. Yo te voy a estar pasando más o menos por las redes sociales cómo viene el próximo tema acá en Las Mangas del Chaleco. Vos no lo dejes pasar. 7 días acá en Canal 8, Las Mangas del Chaleco. Yo te espero. Hasta entonces.